Hola Juchimán, vamos a estudiar la anatomía del riñón. Primero identificaremos la definición del riñón. Los riñones son órganos urinarios, pares y retroperitoneales de las vías urinarias altas o superiores. Son alargados en sentido vertical. Tienen forma de frijol o habichuela. ¿Cuáles son las funciones de los riñones? Primero, la filtración de la sangre con la finalidad de eliminar los desechos y tóxicos que se encuentran en el plasma y en el torrente sanguíneo. Mantiene el balance hidroelectrolítico, eliminando el exceso de electrolitos y no electrolitos que se encuentran en el torrente sanguíneo. Otorga el bicarbonato que regula el pH de la sangre, otorgando, lógico, un pH plasmático de 7.4. que corresponde a 7.35 y 7.45. Permite la síntesis de una hormona que estimula la producción de los eritrocitos, que corresponde a la hormona eritropoyetina. Regula la presión arterial a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La hormona que se libera a través del riñón se llama renina. Y permite la activación de la vitamina D3. ¿Dónde se localizan los riñones? Los riñones se localizan en la pared posterior del abdomen. Aquí podemos observar, esto que vemos aquí es la pared posterior del abdomen y los riñones están a nivel de la pared posterior del abdomen, por detrás del peritoneo parietal, por lo tanto son órganos retroperitoneales. Aquí vemos, colega, el peritoneo parietal y vemos que cubre la cara anterior del riñón derecho, cubre a la vena cava inferior, al páncreas, y por tal motivo la cara anterior del riñón izquierdo no es cubierta totalmente del peritoneo en toda su superficie. ¿Con qué otras estructuras se relacionan los riñones? Se encuentran por delante de la onceava y la doceava costilla. Las costillas flotantes, su principal función es proteger al riñón de cualquier golpe directo en la región lumbar. Los riñones en la parte superior se relacionan con el músculo cuadrado lumbar. Los riñones tienen una dirección del eje longitudinal inferolateral, significa que su dirección va hacia abajo y hacia afuera. Su polo superior se encuentra más cerca del plano medio. El polo inferior se aleja del plano medio. Por lo tanto, el riñón del lado derecho se va a relacionar con la columna vertebral al nivel de L1 a L3. Y el riñón del lado izquierdo es más elevado y se relaciona con la columna vertebral de T12 a L2. Esta relación varía entre uno y otro riñón debido al que el riñón derecho en su parte superior tiene al hígado y el hígado tiene un peso de 1500 gramos y eso ocasiona el descenso del riñón una vértebra aproximadamente. El riñón derecho se localiza aproximadamente de 3 a 4 centímetros por arriba de la cresta ilíaca y el riñón izquierdo de 5 a 6 centímetros por arriba de la cresta ilíaca. Con respecto a la localización de los riñones, el riñón derecho desciende más que el riñón izquierdo debido al lóbulo derecho del hígado. Observado en esta imagen el ascenso del izquierdo y el descenso del derecho. Ahora vamos a estudiar color, dimensiones y consistencia del riñón. El color del riñón es café rojizo a rojo oscuro. Sin embargo, la coloración puede ser rojo pálido si el órgano que tienes en la mano, desafortunadamente, la persona o en este caso el animal, tuvo alguna hemorragia. Cuando hay hemorragia de riñón, su coloración es rojo claro. Su consistencia es firme. El peso va a variar aproximadamente 120 gramos en la mujer, pero varía entre 115 y 155 gramos. En el varón, 140 gramos, pero varía de 125 a 170 gramos. La longitud del riñón, tomando en cuenta del polo superior al polo inferior, es de 10 a 12 centímetros. Su ancho es de 7, 8 o 5 centímetros aproximadamente de ancho y el grosor varía de 4 a 2.5 centímetros aproximadamente. Con respecto a los números del riñón, sabemos que son dos, uno derecho, otro izquierdo. Sin embargo, los riñones pueden ver riñones accesorios y esto se debe sobre todo a la bifurcación de la yema renal. Ya posteriormente vamos a ver cómo se forman los riñones en embriología, pero
También se puede unir ya sea el polo superior o el polo inferior y originar algo que se llama riñón en herradura. Podemos observar en esta imagen los riñones supernumerarios que se pueden localizar en la región lumbar, en la región abdominal, en la región pélvica. ¿Cuáles son los medios de fijación de los riñones? Con respecto a esto, su medio de fijación es la fascia renal. Es un medio de fijación del riñón, es una prolongación de la fascia subperitoneal, se desdobla, aquí lo podemos observar, viene la fascia subperitoneal y cuando llega a la altura del borde externo de los riñones, la hoja se desdobla, una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior recibe el nombre de fascia prerrenal y la hoja posterior recibe el nombre de fascia retrorrenal. Vamos a ver en este cuadro la característica de la fascia prerrenal y retrorrenal. La fascia prerrenal cubre la cara anterior del riñón, pasa por delante de la aorta abdominal, de la vena cava inferior y se continúa con la fascia prerrenal contralateral. La fascia retrorrenal cubre la cara posterior del riñón, se fija a los cuerpos vertebrales y forma la fascia de Surkincal, que es la que se relaciona con los músculos erectores de la columna vertebral. Características de ambas fascias. Se unen en la glándula suprarrenal para insertarse en la cara inferior del diafragma y a nivel del polo inferior del riñón, las fascias se unen para insertarse en la fosa ilíaca interna. De esta forma, fijan y sujetan el riñón al diafragma y a la región ilíaca. Con respecto a las fascias, crean un compartimiento que se llama compartimiento renal. Ese compartimiento es una celda que se origina por la fascia renal y contiene a la glándula suprarrenal y al riñón. Por lo tanto, el borde externo se encuentra cerrado en ambos riñones, pero su borde interno se comunica con el lado contrario. De esa manera crea una comunicación entre los bordes internos de ambos riñones. Los medios de la fijación de la fascia renal son las trabéculas de Toll. Son trabéculas de tejido conectivo que fijan la fascia al diafragma, a la columna vertebral a través de la fascia de Surkincal y al peritoneo a través de la fascia subperitoneal. También tenemos la trabécula de tejido conectivo, la fija por atrás a la aponeurosis de dos grandes músculos. Uno es el músculo psoas y el otro sería el músculo cuadrado lumbar. Con respecto al compartimiento renal, vamos a encontrar una grasa. Es la grasa que rodea al riñón y se llama grasa perirrenal. La grasa perirrenal, como ya mencioné, se encuentra alrededor del compartimiento renal o dentro del compartimiento renal, rodea y fija al riñón. Esta grasa se encuentra tabicada por, lógico, tabiques que permite la inserción de la fascia renal con la cápsula renal. La cápsula renal es un tejido conectivo denso que rodea la superficie de ambos riñones. La función de la grasa perirrenal es distender a los tabiques y de esta forma tener un medio de fijación entre el tabique, la fascia renal, como podemos ver aquí, y la cápsula renal. La grasa que vamos a hablar ahorita es la grasa pararenal o de Gerota, es esta que estamos viendo aquí. Esta grasa separa la cara posterior del riñón del músculo cuadrado lumbar. En su interior va a contener al 12º nervio intercostal, al nervio abdominogenital mayor y al nervio abdominogenital menor. Nos preguntamos cuáles son las estructuras que no fijan al riñón. El peritoneo no lo va a fijar, la arteria renal ni la vena renal. Entonces, las estructuras que fijan al riñón serían la grasa perirrenal, la grasa pararenal de Gerota, la fascia renal, las trabéculas de Toll que van de la fascia renal a la cápsula renal. Con respecto a esto, tenemos una patología de riñón y se llama nefroptosis. Significa que es la movilidad excesiva de los riñones. Esto quiere decir que la grasa perirrenal o la grasa pararenal no permite la distensión de las trabéculas o tabiques que van de la fascia renal a la cápsula renal,
originando una movilidad excesiva de los riñones. Esto puede ocurrir, supongamos, en personas que se encuentran con delgadez extrema o en aquellas que bajan súbitamente de peso. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre una nefrotoxis, significa los medios de fijación no son apropiados, con una ectopia renal cruzada. Una ectopia significa un riñón fuera de su lugar anatómico normal, y esto es secundario sobre todo a herencia o de tipo congénita. Aquí podemos observar, colegas, en esta imagen vemos ectopia renal cruzada, que significa que el riñón del lado derecho se cruzó hacia el lado izquierdo. Y aquí lo podemos ver. Ambos riñones, el riñón ectópico sería el derecho, pero es cruzada porque se va hacia el lado izquierdo. Con respecto a la atopia renal, aquí vemos también que puede ser cruzada o puede ser unilateral. Aquí vemos el riñón del lado izquierdo, sus cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, y observamos una ectopia en la cavidad pélvica, donde vemos el riñón en la pelvis mayor. Su uréter es corto y desemboca en la vejiga urinaria. Por lo tanto, la ectopia renal es una anomalía congénita unilateral, bilateral, puede ser cruzada o no cruzada. El riñón ectópico es fijo, presenta modificaciones en su forma, en el tamaño, puede ser pequeño, varía en longitud su conducto excretor. La ectopia renal se puede localizar por delante de la columna vertebral, sobre la sínfisis sacroiliaca, en el estrecho superior de la pelvis o en la pelvis menor. Ahora vamos a estudiar la configuración externa y relaciones del riñón. Los riñones tienen una forma elipsoidal, es aplanado de adelante hacia atrás, de diámetro mayor vertical. Tiene un borde externo que es convexo, un borde interno que en su extremidad superior e inferior es convexo y en su tercio medio es escotado. Tiene una cara anterior, una cara posterior, una extremidad o polo superior, un polo inferior o extremidad inferior. Ahora vamos a estudiar la cara anterior del riñón. Esta cara está cubierta en su totalidad por el peritoneo parietal y la fascia renal. Acuérdate, sobre todo, se cubre el riñón del lado derecho y el riñón del lado izquierdo es cubierto parcialmente debido a que se interpone entre el riñón y el peritoneo, el estómago y el páncreas. El riñón derecho, su característica principal en su cara anterior es que se relaciona con la glándula suprarrenal derecha, con la cara inferior del hígado, con el ángulo cólico derecho hepático, con la segunda porción del duodeno y la vena cava inferior. El riñón del lado izquierdo se relaciona con la glándula suprarrenal, con la cola del páncreas, con la cara renal del vaso, con el colon transverso en su porción izquierda, con el ángulo cólico izquierdo esplénico, con la curvatura mayor del estómago y el ángulo duodeno-yeyunal. Con respecto a la cara posterior de los riñones, es menos convexa y se relaciona con la 11ª y 12ª costilla a través de un ligamento que se llama ligamento cimbrano del diafragma. Para su estudio, el riñón lo vamos a dividir en dos porciones en su cara posterior. La porción superior, la que estoy señalando aquí, se relaciona con el seno costodiafragmático, con la pleura diafragmática, más la aponeurosis de Surkheim, que es la aponeurosis que se relaciona con la columna vertebral. También está relacionada con la grasa perirrenal. La porción inferior, que es la porción lumbar, se relaciona con el músculo cuadrado lumbar, el 12º nervio intercostal, los nervios abdominogenital mayor y menor y el músculo transverso. Ahora vamos a estudiar el borde externo del riñón. Es convexo y redondeado. Se relaciona con el diafragma, la 12ª costilla, el músculo transverso del abdomen y el músculo cuadrado lumbar. El riñón derecho, su borde externo, se relaciona con la cara inferior del hígado y el riñón izquierdo se va a relacionar con el vaso y el ángulo cólico izquierdo. Acuérdate que el ángulo cólico izquierdo es cuando el colon transverso cambia de dirección y se vuelve colon descendente. Vamos a estudiar el borde interno del riñón. Es convexo en sus extremos y escotado en el centro.
va a presentar al hilo renal. Acuérdate que el hilo es la estructura que permite la entrada y salida de los elementos hacia un órgano. Característica del hilo renal es una escotadura de 3 a 4 centímetros de longitud, su borde anterior es convexo, su borde posterior es recto cóncavo y se relaciona con el músculo psoas. El hilo renal presenta algo que se llama el pedículo renal. El pedículo se le llama pedículo a todas las estructuras que van a entrar a través de un hilo. Vamos a tener que este pedículo en su parte anterior tiene la vena renal, en su parte media tiene la arteria renal, que es rodeada por ganglios linfáticos, vasos linfáticos, plexo nervioso renal, y en la parte posterior vamos a tener a la pelvis renal. Este pedículo renal está relacionado con la apófisis transversa de la L1, a la derecha se relaciona con la segunda porción del duodeno y a la izquierda con la cara posterior del cuerpo del páncreas. Y aquí observamos una imagen del hilo renal y su pedículo. Anterior la vena renal, acuérdate que la vena renal es más dilatada y por lo tanto tiene mayor calibre. Tenemos la arteria renal que se encuentra en el centro y la pelvis renal que es posterior. Ahora vamos a estudiar al seno renal. Todo esto que estamos viendo aquí se llama seno renal. El seno renal es un espacio rectangular, intrarrenal, significa dentro del riñón, que mide aproximadamente de 2 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, 2 por 2, delimitada por una pared anterior y una posterior, un borde superior y un borde inferior. Al seno renal lo vamos a dividir en dos porciones, la porción que se encuentra cerca del hilo renal y la porción que se encuentra cerca de la médula renal. La que se encuentra cerca del hilo renal posee una pared lisa y la que se encuentra cerca de la médula renal presenta las papilas renales, que aquí la podemos identificar, y los salientes interpapilares. Acuérdate que los salientes interpapilares es una prolongación de la corteza renal que separa a las papilas renales o médula renal. La pared posterior del seno renal se comunica con la grasa pararenal, va a contener los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, las ramas de la arteria renal, las afluentes de la vena renal, los nervios renales, la grasa perirenal y también contiene los vasos y ganglios linfáticos. Ahora vamos a estudiar las extremidades del riñón. El polo superior o extremidad superior es redondo y grueso, se relaciona con la base de la glándula suprarrenal y también se relaciona con la arteria suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. El polo inferior es redondo y menos grueso. En esta tabla, las relaciones anatómicas de los polos. Con respecto al polo superior, en el riñón derecho se encuentra en el borde superior de L1 y en el riñón izquierdo en el borde superior de T12. El polo inferior, tercio medio de la tercera vértebra lumbar en el riñón derecho y en el riñón izquierdo, disco intervertebral entre L2 y L3. La cresta ilíaca, acuérdate que el polo inferior se separa de la cresta ilíaca en el riñón derecho aproximadamente 3 a 4 centímetros y en el riñón izquierdo de 5 a 6 centímetros aproximadamente. Ahora vamos a estudiar la superficie de contacto que tienen los riñones con los órganos adyacentes a él. Podemos identificar la superficie de contacto del hígado, la superficie que está en contacto con la flexura cólica derecha, donde se relaciona el duodeno con el riñón derecho, la superficie gástrica o del estómago del riñón izquierdo, la superficie del vaso, la superficie del páncreas, sobre todo el cuerpo y la cola del páncreas, la superficie del colon descendente. De esta forma tenemos las relaciones que tiene el riñón con las estructuras adyacentes. Tenemos un receso que se llama receso hepatorrenal o de Morrison. Podemos observar que este receso separa el polo superior del riñón derecho del lóbulo derecho del hígado. Observamos, colega, aquí vemos al hígado, al riñón derecho y aquí se encuentra el receso hepatorrenal de Morrison.
Es un receso que permite que el hígado no desplace el riñón. Y lo observamos aquí. Vemos al hígado, al riñón derecho y aquí estaría su receso hepatorrenal. Con respecto a la cápsula fibrosa del riñón, aquí vemos que está disecada la cápsula fibrosa. Es una membrana fibrosa, delgada y resistente que envuelve a la superficie renal. Se separa por disección digital. Durante la disección del riñón, observarás que simplemente a través de los dedos puedes separar la cápsula renal. A nivel del hilo renal, se fusiona con el tejido conectivo de los cálices mayores y esta cápsula fibrosa permite la inserción de los tabiques que unen la cápsula fibrosa con la fascia renal. Y acuérdate que ahí se va a distribuir la grasa perirenal que distiende estos tabiques y permite la fijación del riñón entre la fascia y la cápsula. Como ya mencionamos, se relaciona con la grasa perirenal que permite distender los tabiques y fijar el riñón. Ahora vamos a estudiar el parénquima renal. Vemos aquí la corteza renal, en la zona periférica del riñón, la delimitamos, es de color amarillento, se prolonga entre las pirámides de Malpighi o Malpillo hasta el seno renal y la corteza renal forma salientes interpapilares, que su objetivo estos salientes interpapilares es separar a las pirámides o porción medular del riñón. Estas salientes interpapilares se relacionan con la columna de Bertin. Todo esto, la columna de Bertin, son prolongaciones de la corteza renal que separa a la pirámide de Malpighi. Ahora vamos a estudiar la médula renal. En la zona central del riñón presenta un color rojo oscuro. Se le llama pirámide de Malpillo o pirámide de Malpighi. Son aproximadamente de 10 a 18 superficies triangulares con base cortical y vértice hacia el seno renal. En un corte longitudinal podemos identificar de 5 a 7 aproximadamente y un corte transversal de 12 pirámides. En total, en un riñón puede existir de 10 a 18 pirámides de Malpighi. Ahora vamos a estudiar la división de la pirámide de la médula renal. Trazamos un plano transversal, identificamos una médula externa o limitante que se relaciona con la corteza renal y una médula interna o papilar que se relaciona con el seno renal. Vamos a platicar de la médula externa o limitante. Es de color oscuro, como podemos observar aquí. Tiene estrías pálidas. Vemos aquí unas estrías pálidas. Esta está conformada por los tubos uriníferos de Bellini. Tiene unas pirámides que se llama pirámide de Ferrein, que es la concentración de los túbulos uriníferos de Bellini que se dirigen hacia el vértice de la pirámide de Malpighi. Vamos a observar entre esas estrías pálidas que van a formar la pirámide de Ferrein, estrías oscuras, y estas corresponden a los vasos rectos de Henle. Dentro de esta estructura vamos a encontrar lo que se llama el laberinto. Son espacios amarillos formados por vasos sanguíneos, corpúsculo de Malpighi, túbulos uriníferos que separan a las pirámides de Ferrein. Para mayor información te invito a que veas el video de histología de la nefrona y podrás comprender la estructura que está dentro de la pirámide medular. Ahora vamos a platicar de la médula interna o papilar. Es una zona de color claro, se prolonga hasta el seno renal. El color claro es por la disminución de la vascularización en esta región. Posee una papila renal, aquí podemos ver la papila renal. En el vértice de la papila se encuentra el área cribosa, perforada entre 10 a 25 orificios que desembocan los conductos colectores principales. El cuello de la papila o base es una estrechez que permite la inserción del cáliz menor. Ahora vamos a estudiar los cálices menores. Los cálices menores, aquí lo podemos observar, son conductos membranosos en forma de copa, por eso la palabra cáliz significa copa, de aproximadamente 1 centímetro de longitud. Tiene dos extremidades, estos cálices, la extremidad renal,
que se inserta en el cuello de la papila renal, y la extremidad del seno renal, que va a desembocar en el cáliz mayor. ¿Con qué estructura se relacionan los cálices menores? Se relaciona con la grasa del seno renal, con las ramas de la arteria renal, las afluentes de la vena renal y ganglios linfáticos. Ahora vamos a platicar de los cálices mayores. Son conductos membranosos en forma de copa, longitud variable de 15 a 20 milímetros. Identificamos en esta tabla cómo se van a formar los cálices mayores. El cálice mayor superior se forma del tercio superior del riñón por la unión de 3 a 4 cálices menores que tienen una dirección inferomedial en su convergencia. El cáliz mayor medio se forma del tercio medio del riñón a través de la unión de 2 a 3 cálices menores que tienen una dirección transversal en su convergencia. Y el cáliz mayor inferior drena el tercio inferior del riñón y se forma de 3 a 4 cálices menores con una dirección superomedial en su convergencia. Entonces tenemos 3 cálices: cálices mayor superior, cálices mayor medio y cálices mayor inferior. Con respecto a la pelvis renal o pelvisilla, es un conducto membranoso excretor en forma de embudo que varía sobre todo su forma y conecta a los cálices mayores con el uréter. Es aplanada de adelante hacia atrás, tiene una cara anterior, una cara posterior. Sus caras son planas en estado de vacuidad y convexa en estado de reflexión. Tiene un borde superior y un borde inferior. Sus bordes son oblicuos y convergen en el vértice de la pelvis renal. Tiene una base y la base se relaciona con el seno renal, que está formada por la desembocadura de los cálices mayores. Y tiene un vértice. Su vértice presenta un ligero estrangulamiento que se llama cuello de la pelvis renal y se continúa con la porción proximal del uréter. A este nivel se llama unión urétero-pélvica. Es la primera estrechez del uréter. Ahora vamos a estudiar las relaciones de la pelvis renal. Para su estudio la delimitamos en 2 porciones, una porción intrarrenal y una porción extrarrenal. La porción intrarrenal se sitúa en el interior del seno renal, se relaciona con las arterias prepiélicas, arterias retropiélicas, venas prepiélicas y venas retropiélicas. Aquí podemos observar su relación. A este nivel, la porción intrarrenal la vamos a dividir a su vez en 2 porciones. La porción superior está relacionada con los vasos sanguíneos, la arteria renal y la vena renal, y la porción inferior corresponde exclusivamente a la pelvis renal. La porción extrarrenal se sitúa fuera del seno renal. Su cara posterior se relaciona con el músculo psoas, la apófisis transversa de L1 y L2 y la arteria retropiélica. Su cara anterior se relaciona con la arteria prepiélica, vena renal, peritoneo parietal y la segunda porción del duodeno. Con respecto a la pelvis renal, ya platicamos que tiene diferente forma o diferentes variaciones. Esto se debe sobre todo a que va a depender de la unión de los cálices mayores y menores. ¿Qué significa esto? Tenemos la pelvis renal ampular. Los cálices mayores son reducidos, son muy pequeños. Es más, algunos en su literatura médica nos refiere que a veces no hay cálices mayores, sino la unión de los cálices menores directamente con la pelvis renal. Por lo tanto, como ya mencioné, los cálices mayores son reducidos de tamaño y los cálices menores desembocan directamente en la pelvis renal y se relaciona directamente la pelvis renal con el seno renal. Y tenemos la pelvis renal ramificada. Los cálices mayores, superior e inferior, desembocan en las extremidades de la pelvis renal y el cáliz mayor medio se continúa directamente con la pelvis renal. Es la pelvis más frecuente donde los cálices mayores pueden salir del seno renal. Ahora vamos a platicar de una patología muy frecuente en el riñón, se llama litiasis renal. Desafortunadamente se recolectan sales de calcio junto con otros elementos minerales
y se van formando sedimentaciones que van compactándose y crean litos o cálculos renales. Estos cálculos pueden estar en los cálices menores, en los cálices mayores, en la pelvis renal, en la unión urétero-pélvica o en el trayecto del uréter, la vejiga urinaria y la uretra. Esto tiene sobre todo como antecedentes heredofamiliares y sobre todo se relaciona con la alimentación. Cuando hay una litiasis de la pelvis renal, tenemos algo que se llama cólico nefrítico o renal, que consiste en un dolor agudo, sobre todo es un dolor muy fuerte. Muchos lo correlacionan como un dolor de trabajo de parto. El paciente también presenta hematuria debido a que el cálculo renal va lesionando al epitelio de la pelvis renal y el uréter. Un estudio para valorar el cólico nefrítico renal, así como la hematuria, es la urografía excretora, que consiste en inyectar en el paciente un medio de contraste para observar las vías urinarias altas y bajas. Durante el medio de contraste podemos observar cómo desciende en el riñón del lado izquierdo totalmente el contraste desde el uréter a la vejiga urinaria, pero en el riñón del lado izquierdo su uréter, por lo tanto no se puede ver su trayectoria completa debido a que presenta un lito renal que está obstruyendo el descenso del medio de contraste, así como la orina. ¿Cuál es el detalle aquí? Que cuando tú tienes una obstrucción en el uréter, la orina vuelve a regresar de nuevo a la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, y esto va condicionando el riñón a que presente un padecimiento que se llama hidronefrosis, que significa las vías excretoras del riñón, que corresponde a cálices menores, mayores, pelvis renal y uréter, se va distendiendo. Esto origina que el riñón se someta a la presión propia de su orina, ocasionando que el riñón vaya en su parte corteza y en su médula desapareciendo. Significa que se va dañando tanto el parénquima como el estroma renal. Cuando el paciente viene con una hidronefrosis severa, podemos observar que solamente vemos la cápsula renal y el riñón ha desaparecido totalmente. Ahora vamos a estudiar las arterias renales. Son ramas pares, viscerales, de la aorta abdominal. Se origina a nivel de la segunda vértebra lumbar, por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. La arteria renal antes o a nivel del ilio se va a dividir en las arterias segmentarias. Con respecto a las arterias segmentarias, colega, existe una clasificación abundante. Aquí nos vamos a ver dos clasificaciones que son necesarias que te aprendas. Número 1, vamos a tener la arteria segmentaria posterior, que también se le llama arteria retropiélica. Como su nombre lo dice, esta arteria va a pasar por detrás de la pelvis renal. Se origina antes de que la arteria renal entre al hilo renal, discurre por detrás de la pelvis, por eso es retropiélica, irriga la cara posterior del riñón. La arteria renal, cuando está a nivel del hilo renal, se divide en arteria segmentaria apical, arteria segmentaria superior, arteria segmentaria media y arteria segmentaria inferior. El conjunto de estas arterias se llama arteria prepiélica. Entonces sacamos cuenta, tenemos una posterior, una apical, una superior, una media, una inferior. Total vamos a tener 5 arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias prepiélicas se originan a nivel del hilo renal y discurre por delante de la pelvis renal, por eso es prepiélica. Las arterias segmentarias, una vez cruzando el seno renal, se van a dividir en arterias lobares que van a ir entre la columna formadas por la corteza renal. Después van a originar las arterias arcuatas o arqueadas. Estas van a originar las arterias interlobares y a su vez estas van a originar las arteriolas aferente y eferente que se van a encontrar en el glomérulo renal. Podemos observar las arterias renales a través de una MIC, que significa proyección de máxima intensidad de contraste en una angiotomografía renal. Vemos, colega, la aorta abdominal, las arterias renales y observamos la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Vemos la relación que tiene la columna vertebral
con la arteria renal. En esta imagen podemos observar las arterias renales accesorias y vemos la arteria accesoria iliar derecha, que es la más frecuente. Las arterias renales accesorias constituyen la causa más común de variantes e importancia clínica y son observadas en 1/3 de los pacientes. El 30% pueden ser arterias accesorias unilaterales o encontrarse en ambos riñones en el 10% de la población. ¿Cuál es el origen de las arterias renales accesorias? Aorta abdominal, arteria ilíaca común, arteria ilíaca interna, arteria torácica interna, arteria lumbares, arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Tenemos también otras arterias accesorias que se llaman arterias de menor calibre, como viene siendo la arteria polar superior, la arteria accesoria polar inferior. Como ya mencioné, la de mayor calibre es la arteria accesoria iliar derecha. ¿Por qué es necesario aprenderme las arterias renales? La arteria renal izquierda es la arteria preferida para la resección de donadores para el trasplante renal. Quiere decir que si en tu examen te pregunto cuál es el riñón que es preferible trasplantar en un paciente, sería el riñón del lado izquierdo. Si me preguntas, doctora, ¿pero por qué el riñón del lado izquierdo? Es fácil. Acuérdate que la aorta se encuentra a la izquierda. Por lo tanto, la arteria renal derecha es más larga y el calibre es menor. En cambio, la arteria renal izquierda es corta y su calibre es más grande. Eso permite al médico poder manipular fácilmente el riñón y conservar el pedículo arterial. Y aquí observamos, en esta imagen, vemos el riñón del lado derecho, su arteria renal, que debería ser una arteria renal larga y lógico-delgada, y su arteria renal izquierda, que es una arteria gruesa y corta. La otra clasificación que tenemos de las arterias renales es de acuerdo a su segmentación del riñón. El riñón presenta segmentos que permite que el cirujano pueda quitar un segmento de riñón sin afectar el funcionamiento del mismo. Esto se debe a que las arterias renales segmentarias presentan poca anastomosis entre sí, permitiendo que cada segmento renal sea independiente en su vascularización. Por lo tanto, aquí podemos observar la clasificación de las arterias renales de acuerdo a los segmentos renales quirúrgicos. Tenemos el segmento superior o apical, que es este que estamos identificando. Aquí vamos a encontrar la arteria segmentaria superior o apical, rama anterior de la arteria renal, es prepiélica. Tenemos también el segmento antero superior, que corresponde a este colega, este es el antero superior, está irrigado por la arteria segmentaria antero superior, rama anterior de la arteria renal, prepiélica. Tenemos el segmento antero inferior, irrigado por la arteria segmentaria antero inferior, rama anterior de la arteria renal, prepiélica. Tenemos el segmento inferior, irrigado por la arteria segmentaria inferior, rama anterior de la arteria renal, prepiélica. Quiere decir que estas 4 son las prepiélicas. Y vamos a tener el segmento posterior, que es el más grande, que está irrigado por la arteria segmentaria posterior, rama posterior de la arteria renal o retropiélica, y esta es la que se origina antes que la arteria renal entre al hilo renal. Con respecto a las venas renales, aquí podemos ver las venas renales, las venas arcuata y las venas interlobares drenan la corteza renal y se unen o se anastomosan para formar las venas lobares, que también se le llama estrella de Verheyen, que se une y forma la vena renal principal. Vuelvo a repetirte que tienes aproximadamente entre 8, 12 pirámides de Malpighi, por lo tanto vas a tener entre 8 y 10 estrellas de Verheyen, y esas permiten unirse todas las venas lobares y formar la vena renal principal, ya sea vena renal derecha o izquierda. La vena renal derecha, su longitud es de 2 a 4 centímetros aproximadamente y drena en la vena cava inferior. Acuérdate que la vena cava inferior se encuentra a la derecha. La vena renal izquierda tiene su longitud de 6 a 10 centímetros aproximadamente, pasa por delante de la arteria mesentérica superior de la aorta abdominal, recibe como afluente durante su trayecto a la vena suprarrenal inferior, a la vena gonadal, testicular o ovárica, dependiendo del género, y a la vena lumbar.
Al final, la vena renal desemboca en la vena cava inferior. Así también como existen las arterias accesorias, tenemos las venas renales múltiples. Las venas renales múltiples constituyen una variante anatómica frecuente, aproximadamente del 15 al 30% de los pacientes. La más frecuente se llama vena renal derecha. Aquí la podemos ver, esta es la vena renal múltiple derecha. Vemos una superior y una inferior. Tenemos la vena circunaórtica. La vena renal se bifurca anterior y posterior, forma un anillo venoso y rodea a la aorta abdominal en su trayecto para desembocar a la vena cava inferior. Y tenemos la vena renal retroaórtica. Significa que es la vena que va a pasar por detrás de la aorta abdominal para desembocar ya sea en la vena cava inferior, como lo vemos aquí, o en la vena ilíaca común. Con respecto al drenaje linfático de los riñones, la red linfática superficial se encuentra en la porción subcapsular, debajo de la cápsula renal, alrededor de la grasa perirrenal o debajo de la fascia subperitoneal de la fascia renal. También tenemos una red profunda que sigue el trayecto de las ramas de la arteria renal. Estos ganglios linfáticos van a desembocar en los ganglios linfáticos lumboaórticos, sobre todo con predominio izquierdo, que se van a encontrar entre la aorta abdominal y la vena cava inferior. También tenemos una anastomosis linfática con los ganglios del testículo, ovario, uréteres y hígado. Eso es importante porque en el cáncer testicular migra a través de vía hematógena y vía linfática, cáncer de testículo ovario izquierdo, porque las venas testiculares y ováricas izquierdas desembocan en la vena renal y esta a su vez van a la vena cava inferior, pueden hacer metástasis del testículo ovario hacia riñón izquierdo. Con respecto a la inervación de los riñones, está inervado por el plexo nervioso renal, que este está formado por los nervios simpáticos del plexo celíaco de T10 a L2, segmentos medulares, nervios esplácnicos abdominopélvicos mayor y menor del plexo solar. Estos nervios van a terminar en los ganglios nerviosos aórtico-renales. Estos ganglios nerviosos aórtico-renales emiten fibras nerviosas que acompañan a la arteria renal en su ramificación, inervando las estructuras del riñón. En esta tabla podemos observar que la inervación simpática predomina en los riñones. Las fibras simpáticas eferentes inervan las células tubulares renales, el aparato justaglomerular y la vascularización. ¿Cuál es la función de las fibras simpáticas eferentes? Retención de agua y sodio a través de la secreción de la renina por el sistema justaglomerular, la vasoconstricción de las arteriolas renales y el aumento de la presión sanguínea. Y las fibras simpáticas aferentes inervan las estructuras del riñón, sobre todo la pelvis renal. Por lo tanto, su función es transmite información de la presión hidrostática de la pelvis renal, se relaciona con los mecanorreceptores para la presión arterial y venosa renal y los quimiorreceptores en caso de isquemia renal o cambio en el medio químico intersticial del pH renal. Colega, hemos terminado la anatomía del riñón. Te pido por favor que veas el video, realices apuntes e identifiques las estructuras anatómicas del riñón. Este es un órgano muy importante. Por tal motivo te voy a compartir el video de la histología de la nefrona para que puedas comprender la importancia anatómica e histológica del riñón. Este es un órgano que tiene una importancia clínica debido a que presenta lesiones en múltiples enfermedades que vas a aprender durante tu carrera.